Pues bueno, qué maravillosa mañana nos ha regalado el Señor. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Pues ya nos habíamos visto anteriormente aquí, pero si usted no había tenido yo el gusto de verlo a usted por estos lados, pues me presento. Mi nombre es Olga Cervantes. Pues pertenezco aquí a la congregación ya desde hace algunos años. Y hoy tuve el privilegio, el honor de poder estar nuevamente aquí delante de usted impartiendo este mensaje. Mire, hay unas cosas que yo traigo aquí de manera estratégica durante el tema que voy a estar impartiendo, pues los mencionaré mientras las dejaré aquí. Y para quienes me han preguntado, ay, ¿vienes con lonche? Pues bueno, es también una cuestión aquí estratégica que voy a trabajar, que voy a mencionar. Pues hoy nos corresponde, ya es el último tema que estamos impartiendo de lo que corresponde al mes de la mujer, el mes de mayo, y pues han compartido aquí distintos personajes, ¿no? La pastora, nuestra amiga Gaby, una pastora que estuvo por ahí en el desayuno y que ella viene de Tijuana, estuvo aquí también, y luego pues el pastor también, ¿verdad? La semana pasada. Pero hoy cerramos ya este tema que se llama, sí, iniciamos, floreciendo en la fe, floreciendo en la fe. Y mire, le voy a ser muy honesta, cuando a mí me dijeron que yo pues iba a compartir pues el mensaje desde hace varias semanas atrás, durante ese tiempo yo agarraba la Biblia y estudiaba y le pedía dirección al Señor, al Espíritu Santo, y dime qué quieres que yo comparta. Y luego pareciera que ya tenía el mensaje, ¿no? Pero como que de repente me ponía a escribir, a preparar, y como que no fluía. Y yo dije, pues, ¿qué pasa? Si como que siento que lo tengo aquí, pero para aterrizarlo, pues como que no. Y pasaron muchas cosas, pero justo durante esta última semana, que fue cuando pasé todas estas peripecias que se presentaron, pues el Señor habló a mi corazón. Habló a mi corazón, habló a mi vida, y es lo que yo traigo plasmado. Entonces, entre experiencias propias, ¿sí? Y mensajes que hay aquí en la palabra, entonces yo lo quiero compartir con usted, y le pido que tenga un corazón abierto. Yo sé que el Espíritu Santo ya lo está trabajando, pero este mensaje atesórelo en su corazón, porque en algún momento va a necesitar de la palabra, en algún momento en su vida va a necesitar de algo que venga a refrescar su vida, y en la palabra lo va a encontrar. Ok, entonces iniciamos floreciendo en la fe. Y luego, ¿qué es floreciendo en la fe? Pues aquí hay dos palabritas, floreciendo es una y fe es otra. ¿Y cuál es cada una de ellas? La vamos a ver. Pues tenemos aquí los conceptos. Florecer es progresar, desarrollarse, despuntar, crecer, prosperar, brillar, adelantar, dar fruto. Pero si hablamos de florecer en la fe, nosotros no podemos dar fruto por nuestra propia iniciativa, por mérito propio. Eso es imposible. Eso lo hace el Espíritu Santo, lo hace Dios. Y luego pues aquí está la cita, ¿no? En Juan 15:5 usted puede ahí encontrar lo que dice Jesús, que nosotros debemos estar tomados, ¿sí?, de Él para poder dar fruto. No hay manera de conseguirlo si no es a través de Él. Entonces, esa va a ser la manera como vamos a florecer. Pero aparte tenemos fe. ¿Qué es fe? Hay distintos tipos de fe, pero bueno, y ahorita lo vamos a ver. Pero tenemos aquí el concepto que menciona Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces quiere decir que el tener fe es ver algo que no existe. Algunos dicen, bueno, yo tengo fe en que no tengo dinero, me voy a sacar la lotería y voy a tener dinero. Sí, pues está bien, o sea,
se vale, ¿no? Pero algo que no es y luego se hace presente, luego existe. Y pues esta cita define la fe como la plena confianza en la promesa de Dios. ¿Hay alguien aquí que está esperando una promesa? Todos esperamos alguna promesa. Ok, entonces, para nosotros poder florecer, miren, a veces en los caminos del Señor pasamos por muchas etapas, por muchos momentos. Y a veces florecemos, pero de repente sentimos como que la pila se agota. ¿Sí? Nos vamos gastando, nos vamos agotando. Bueno, gastando no nos gastamos, pero nos vamos agotando. Entonces, mantenernos en una lucha continua a veces es desgastante. Pero para nosotros poder florecer en la fe es importante estar tomados de Jesús. Él nos va a llenar de fortaleza, nos va a llenar de energía, nos va a llenar de entusiasmo. Y sabe, bien importante, nos va a dar también guía, dirección, pero a veces durante la prueba, la lucha, la dificultad, suceden detalles. En un momento más yo le voy a compartir de esos detalles de los cuales yo pude experimentar de parte de Dios, pero quiere decir que nosotros cuando estamos enfrentando una situación, una circunstancia difícil, si estamos, como lo dice Juan 15:5, tomados de la mano del Señor, no estamos solos en la lucha. Hay alguien que da la victoria y es Dios, pero debemos pasar un proceso, ¿sí? Y vamos a ir viendo eso. ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente? Entonces, para que mi fe para que mi fe florezca, debo practicar mi fe espiritual. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la fe espiritual? La fe espiritual la vamos descubriendo conforme nosotros nos acercamos a Dios, oramos a Dios, pedimos dirección a Dios, al Espíritu Santo, leemos la palabra. Esa es una fe espiritual. Y la practico cuando mi fe espiritual cuando me encuentro vulnerable. Cuando me encuentro vulnerable es cuando voy a practicar mi fe espiritual. No quiere decir que si no está usted pasando por una situación complicada, difícil, no va a experimentar su fe espiritual. Sin embargo, es ahí donde toma más sentido y ahorita lo vamos a estar viendo. ¿Me ayudas, por favor? Vamos a ver qué es vulnerable, porque a lo mejor usted nunca se ha sentido vulnerable. Se define como aquello que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente o emocionalmente, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos vulnerables es cuando agotamos nuestros recursos, cuando sucede algo en nuestra vida que sale de mi control, que ya no hay manera de poderlo solucionar, que ya busqué una forma y no encontré solución, busqué de otra, tampoco encontré solución, agoté mis recursos y es como que ¿para dónde volteo? ¿Para dónde voy? Eso es estar vulnerable. Esto es en un ámbito, puede ser emocional, físico, económico, laboral, cualquier índole donde se salga de su control algo, eso es estar vulnerable. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Eso que yo acabo de pasar estos días me hizo sentir vulnerable. Pero sabe, yo quiero que vayamos entendiendo y cambiando un concepto de ser vulnerable y sentirnos tan impotentes, indefensos, de no saber cómo solucionar algo, porque hay alguien que está de nuestro lado. Y cuando usted está vulnerable o cuando yo estoy vulnerable, ahí permitimos que nuestra fe espiritual se active, ahí es donde algo diferente va a suceder. Entonces, me siento vulnerable cuando la situación o circunstancias salen de mi control, lo que ya les comentaba.
No encuentro la manera natural de resolver. Cuando no puedo dar solución con mis recursos, cada vez que me siento más impotente y cuando la situación me rebasó. Entonces, pues yo creo todos hemos pasado por eso y pienso yo, a lo mejor me equivoco, pero cuando nos encontramos en una situación vulnerable de salud, es una de las que más nos inquieta. Porque a lo mejor cuando es una situación económica, a lo mejor alguien puede auxiliarle o puede haber algún recurso, no sé, financiero, de alguna otra índole de la cual usted puede echar mano. Y dice, pues bueno, me meteré a lo mejor en un lío económico y luego salgo de esa, pero por lo pronto cubro esto, ¿no? Entonces hay una manera, hay alguna forma. Laboralmente, si se queda sin trabajo, desempleado, pero busca opciones y a lo mejor pues ahí está también alguna otra opción. Pero cuando es una cuestión de salud, o cuando es una cuestión emocional, algo que está dentro y que nadie le puede ayudar, ni el psicólogo. Entonces dice, pues, ¿quién me ayuda? Como el programa que veíamos cuando éramos pequeños, ¿no? Oye, ¿ahora quién podrá ayudarme? Entonces, son situaciones vulnerables, pero hay alguien que sí nos puede ayudar aquí. ¿Me ayudas? Ok, aquí hay una cita maravillosa. ¿La leemos? Porque yo conozco. ¿No se escucha? Ah, ok, es que estoy en mi otra versión. Ok, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ok, entonces quiere decir que hay alguien que nos puede dar esperanza. Hay alguien que está indicando que mi futuro va a ser diferente. Mi presente tal vez está marcando algo, pero no va a definir mi futuro. Porque quien define mi futuro habla de una esperanza. Y el problema a lo mejor nos permite pensar, no tengo esperanza, no tengo salida, no tengo solución. Pero Dios en su palabra, aquí en Jeremías, nos dice lo contrario. Hay esperanza. Entonces, es importante empezar a poner a trabajar nuestra fe espiritual. Porque a veces nos hemos conformado con creer Dios es bueno, Dios es grande, Dios lo puede hacer, y eso no está mal, o sea, hay que declararlo, sí. Pero cuando es algo que simplemente lo expresamos, pero si no va acompañado realmente de una convicción, como lo dice la palabra de lo que es la fe, es pues la fe, la convicción de lo que no se ve, se me escapa. Ok, la esperanza, sí, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros empezamos a creer eso, va a empezar a tener sentido cuando nosotros estamos pidiendo por algo. No nomás, Dios, ayúdame, te doy gracias, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú existes y yo sé que tú me puedes ayudar. A lo mejor esa oración llega aquí arribita en la lucecita esa. Pero necesitamos que nuestra oración llegue a la presencia de Dios, que toque el corazón de Dios, porque mi fe es la que va a determinar o es la que va a provocar que el Señor actúe. No porque Él no tenga poder, es todopoderoso. Dios es todopoderoso y no hay nadie más poderoso que Él. Sin embargo, si yo no oro de una manera eficaz, no va a llegar la respuesta que yo estoy esperando. Entonces yo estoy orando, esperando una respuesta. Como cuando nuestros pequeños nos piden algo, mami quiero esto, y así como, al rato, mami quiero esto, al rato. Pero cuando el bebé está, quiero y quiero y quiero y dame y dame y dame y dame, y le terqué y le terqué y le terqué, y ¿qué dice uno? Ay, ya pues, porque si no, no me vas a dejar. Es importante nosotros aprender a clamar. Y vamos a estar viendo algunos ejemplos aquí. ¿Continuamos?
Y tenemos otra palabra, ¿sí? Vamos a estar viendo varios capítulos, citas bíblicas, porque es importante, mire, si estamos hablando de fe y estamos hablando de floreciendo en la fe, es importante que usted tenga las bases, que usted identifique cuando su fe se sienta así como que, ay, como que me falta fe. Entonces, saber a dónde ir, saber en qué apoyarse, ¿no? Entonces, vamos a estar viendo algunos versículos desde aquí. Proverbios 3, 5 y 6 nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Quiere decir que a lo mejor nosotros en algún momento pensamos que mi inteligencia me va a dar algo para resolver, me va a dar herramientas para resolver algo. A veces puede, ¿sí? El Señor nos dota de inteligencia a nosotros precisamente para salir adelante, pero no para pensar o creer que mi inteligencia va a poder más que el poder de Dios. Ahí no, ahí es, descansa en el Señor, confía en Él, reconócelo, reconoce que quien te va a dar la victoria es Dios, reconoce que quien va a cambiar el camino que llevabas es Dios, reconoce que quien te va a hacer alcanzar aquello que para ti era imposible es Dios, reconoce que tu camino a lo mejor va mal, pero Él es el único que lo puede enderezar. Reconócelo en todos tus caminos. Y aquí entra también esta parte de que a veces a lo mejor queremos resolver problemas o situaciones o circunstancias por nuestras fuerzas. Y si nosotros no le permitimos a Dios que Él obre, que Él actúe, nos vamos a estar dando de topes y nos vamos a estar dando contra pared. Pero aquí está esta palabra: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, ¿sí? Pues tus caminos, tus sendas. Ok, continuamos. Ser como niños. Hay una parte en la palabra donde Jesús, ahí está la cita, Marcos 10, 14, 15, les dice: dejen que los niños vengan a mí, porque creer como niños es no creer en lo que indica la lógica, sino creer en lo que Dios dice. ¿Sabe que esto tiene una connotación científica? Los científicos, quienes estudian el cerebro, saben que el cerebro termina de desarrollarse. Antes decían que a los 25 años, ahora dicen que a los 35, los nuevos estudios están indicando eso. Yo creo que nacimos más atrasaditos, no sé a qué se deba, pero bueno, ese asunto ya no es algo que me corresponda a mí. Pero ok, hay una parte del cerebro que es la corteza prefrontal, está justo aquí atrás de su frente, ¿sí? Se llama corteza prefrontal. Esa parte del cerebro es la última que termina de desarrollarse en el humano, es la última. Entonces, cuando está en pleno desarrollo, hablando de los pequeñitos, esta parte no hay razonamiento. No hay un razonamiento. No sé, a quienes hemos tenido pequeños en casa, a lo mejor, yo recuerdo, me fijaba mucho en esto, agarraba, si traía un vasito de agua en su mano y quería agarrar un juguete y no razonaba que si se agachaba se le iba a tirar el agua. ¿A alguien le pasó eso con sus bebés? Eso es común. Usted no puede decir que no, porque sí le sucedió. Ok, ¿por qué? Porque no hay razonamiento en los niños, en los pequeñitos no está esta parte desarrollada. Entonces, cuando los niños vienen a conocer la palabra del Señor, lo que usted le diga al niño, él lo va a creer. Porque ellos no han desarrollado eso que nosotros hemos desarrollado de querer entender las cosas por lógica. Y ese es nuestro error. Porque Dios no actúa en lo lógico. Dios actúa en lo sobrenatural. Entonces a un niño usted le habla de Dios. Dios hace milagros, Dios te va a sanar, y el niño lo cree. Usted como adulto tiene una enfermedad y le dicen: voy a orar por ti, Dios te va a sanar, y como que entra la duda. ¿Por qué?
porque usted está pensando en lo lógico. Y por eso la palabra dice, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan. De ellos es el reino de los cielos. Y nosotros, para poder llegar también al cielo, tenemos que empezar a pensar como niños. Aquí tengo unas citas, y esta cita no habla nada de niños, pero yo quiero practicar con usted esta mañana. Cierre sus ojos. No es nada mágico, pero cierre sus ojos. Mencione su nombre de cuando usted era pequeñito. Si usted se llamaba Luis, dígase: Luisito, tiene 5 años. ¿Sí? Yo soy Olga, Olguita, tienes 5 años. Fíjate, Olguita, fíjate, Luisito, te voy a platicar esta historia. En Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. No el chango, no vienes del chango, Olguita, vienes de Dios. Él creó los cielos y la tierra, y Él creó a los humanos. Él creó a las personas. Él es Dios todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Y el niño lo cree, Luisito lo cree, Olguita lo cree, porque no hay lógica, porque está pequeñito y lo que le dicen, eso está creyendo. Y también hay otra cita en Apocalipsis 22:13, donde dice: Dios es el principio y el fin, el primero y el último. Quiere decir que Dios es eterno. Y esta misma palabra nos dice que ahí estaba Jesús con él. Entonces, Olguita, Dios siempre ha existido y Dios nunca va a dejar de existir. ¿Lo crees? Sí, sí lo creo. Ya puede abrir sus ojos si no los ha abierto. Esa es la mente de un niño. Por eso cuando los niños los llevan a la iglesia desde pequeñitos, se empiezan a llenar de la palabra del Señor. Ese niño crece, pero ya trae un chip de que alguien es bien poderoso y que ante cualquier situación o circunstancia alguien va a estar ahí para ayudarle. ¿Por qué? Porque él creció creyendo eso, porque eso llegó, ese conocimiento llegó a su vida y a su corazón antes de que llegara el razonamiento. Ahora paso a esta parte de los adultos. Nosotros nos dejamos llevar muchas veces por nuestro razonamiento, por lo que indica la lógica. Y esta es la situación que a veces nos pone más vulnerables, porque nos cuesta más trabajo creer en alguien poderoso. Decíamos: tú eres grande, mucho más grande, y bien bonito cantado. Pero al momento que llega la prueba y que lo tienes que declarar en tu vida, y que hay un diagnóstico y que hay una situación complicada allá afuera para tu vida, y dices: Dios, ¿dónde estás? Porque tu lógica te ha indicado lo contrario. Pero si volvemos a lo que dice la palabra en Marcos 10, 14, 15, tienes que ser un niño, pensar como niño, creer como niño, razonar como niño. Entonces vas a creer que hay un Dios poderoso que hizo los cielos, que hizo la tierra, que es eterno, que existió desde el principio y que no va a dejar de existir. Y ese Dios tiene el poder para sacarte de tus problemas, para darte solución, para ayudarte aquí en tu vida. Estamos de pasadita, pero hay algo eterno para nosotros, y esa eternidad es con Dios. Esa eternidad es con Dios. ¿Lo puedes creer? Amén, ¿verdad? Yo le dije, usted va a salir diferente de aquí, porque la palabra del Señor es libertad, y donde está el Espíritu de Dios es libertad, y Él es el que nos mueve a creer que lo que no es, ahora es. Porque eso es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en ese Dios de poder, usted y yo debemos de creer, porque nadie nos va a poder ayudar. Hay situaciones donde no está papá, donde no está mamá terrenal, donde no está la pareja, o está pero no puede hacer nada. Y el único que está siempre es Dios. Entonces ahí es importante depositar nuestra fe. ¿Continuamos? Ok, yo les decía que hay distintos tipos de fe. La fe natural es en la que usted y yo creemos desde que somos
pequeñitos que nos dicen, ponte los zapatos y vas a correr y pegas la carrera. Sí, usted sabe que sus piernas responden. Algunos ya no les responden las piernas igual, pero bueno, ya es cuestión de otra etapa de la vida, ¿verdad? Pero esa es la fe natural. Usted se sube al carro, si tiene carro lo prende y sabe que va a prender y usted se va a ir. Esa es una fe natural, es la fe en la que las cosas, ahora sí aquí entra lo lógico, ¿no? O sea, es algo que va a suceder, pues. Pero hay una fe espiritual y esa es la que tenemos que nosotros como cristianos, como creyentes, practicar. Tenemos una cita en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuchar la palabra nos lleva a creer y entonces suceden milagros. Se activa la intervención divina, no por méritos propios, es porque estamos declarándolo, es porque estamos creyéndolo, es porque estamos confesándolo. Y también tenemos una cita en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si usted no tenía fe, tenga esto en cuenta, usted no puede agradar a Dios. Pero no se preocupe, si no tenía fe, hoy usted puede empezar a tenerla, pero hay que practicarla. Y luego tenemos una fe fingida. Esa es la más peligrosa. La fe fingida es la fe que no produce fruto. La fe fingida es la fe que profesa una persona que se puede congregar, puede estar yendo a la iglesia domingo tras domingo, los miércoles puede a lo mejor estar o no estar en la oración, pero no hay fruto. Su vida está exactamente igual que cuando llegó a la iglesia y ya tiene 10 años. No voy a mirar a nadie, ¿no? Pero es la fe fingida. Y tenemos una cita. ¿De dónde sacó esto? Que dicen, es que en la Biblia no habla de fe fingida. Ok, pero miren lo que dice 2 de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esta es una carta que le envía Pablo a Timoteo y ahí está la cita. Entonces él menciona algo de la fe no fingida. Quiere decir que él identificó que por ahí había personitas que se decían ser creyentes, pero que andaban por ahí con un asunto complicado y al parecer demostraban esa fe fingida. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos esta información, porque a veces estamos en la iglesia y pensamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué le pido a Dios y no lo siento? No siento que me escucha, no siento que responde a mis oraciones, siento como que no pasara nada. Y luego, pues obviamente, al sentir usted que no pasa nada, empieza a presentar desánimo, porque no ve como una intervención de parte de Dios. No es que Dios no esté actuando, lo que pasa es que hay cosas en nuestras vidas que necesitamos cambiar y una de ellas es la fe. Tenemos que empezar a creer, tenemos que empezar a clamar, tenemos que empezar a buscar, tenemos que empezar a leer la palabra, a ayunar, todo un conjunto de cosas que como hijos de Dios, como cristianos debemos practicar para tocar el corazón de Dios. Entonces vamos a ver resultados, vamos a ver respuestas respondidas. Eso aumenta nuestra fe y además podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y eso nos motiva más. Entonces tenemos estos 3 tipos de fe, pero es importante trabajar en la fe espiritual. ¿Continuamos? Cosas esenciales para una buena relación con Dios, pues es creer lo que Dios es y creer lo que Dios dice que hará. Creer lo que Dios es. ¿Qué es Dios? Todopoderoso, es grande, es el que me cuida, es el que me ama, es el que me perdona,
es el que me salva. Hay muchos adjetivos calificativos para Dios, pero creer lo que Dios dice que hará, ahí hay una diferencia. A veces nosotros creemos que Dios es, pero no creemos o nos cuesta mucho trabajo creer que Él lo hará. Mire, cuando nosotros nos limitamos en ese pensamiento, le estamos quitando poderío a Dios y estamos creyendo que nosotros vamos a poder más que Él y no le permitimos que trabaje. Porque tenemos erróneamente el pensamiento de que yo puedo solucionar, yo puedo hacer. Y cuando tenemos ese pensamiento, y a veces es de una manera inconsciente. ¿Sabe cuándo sucede eso? Cuando se presenta el problema y antes de pedir a Dios en oración, yo quiero resolver. Busco maneras, busco formas, entre comillas, ¿no? Y no se da ninguna, pero no le pido a Dios. Entonces ahí es cuando yo ya no estoy creyendo lo que Dios dice que Él hará. En cambio, cuando se presenta una situación y esto me acongoja, esto me pone vulnerable, y yo voy a Dios y le digo: Señor, no sé cómo le voy a hacer, no sé cómo, no le veo ni pies ni cabeza a esto, pero confío en que tú me vas a ayudar. Dame las estrategias, dame las herramientas, dirígeme, Espíritu Santo, indícame qué es lo que debo hacer. Entonces ahí es cuando nosotros estamos creyendo lo que Dios dice que hará. Y Dios, en su multiforme gracia, Él se mueve. Dios obra u opera de maneras distintas. No lo que las estrategias que le dio a María le va a dar a Guadalupe, le va a dar a Esther. No, Dios con cada uno es diferente. Pero lo que sí es importante que nosotros tengamos presente es que si nosotros clamamos a Él, Él va a responder. Dios va a responder. Ok. Entonces, yo les decía del concepto de fe que está en Hebreos 11:1, pero fíjese, además, eso no está aquí, lo leo, donde dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces aquí vemos que ahí estuvo la mano de Dios obrando y haciendo cosas que existieran con su mano, por su mano. No existían, Él las creó, Él las hizo. Ok, entonces tenemos también una cita en la palabra, en la Biblia, que al que cree todo le es posible. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque hablando del tema de florecer en la fe, nosotros no vamos a lograr o no vamos a permitir que nuestra fe florezca, que nuestra fe aumente, si nosotros no estamos creyendo que Dios lo va a hacer. Si nosotros no empezamos a activar nuestra fe sobrenatural, si nos quedamos en la fe natural de creer en que simplemente me levanto, camino y me puedo mover, pues nos vamos a quedar ahí, pero no vamos a permitirle a Dios que Él actúe en su sobrenaturaleza. Dios se mueve en lo sobrenatural, no se mueve en lo natural. Todo lo que Dios hace es en lo sobrenatural, va más allá de lo que yo por mis propias fuerzas puedo conseguir. Entonces, partiendo de ahí, pues es importante que nosotros creamos que lo que pedimos al Señor es porque ya sale de nuestro alcance, pero vamos a obtener respuesta de parte de Él. Yo les quiero compartir ¿seguimos? Ok, les quiero compartir, vamos entrando en materia, Les quiero compartir de manera muy breve este cuadro, porque no lo voy a mencionar a manera detallada, pero ahí se puede usted ver que hay distintas mujeres de distintas épocas que están en la palabra de Dios, donde había una situación vulnerable.
había un problema. Ellas activaron su fe, trabajaron su fe activa y recibieron una consecuencia, un milagro. Y así de manera muy breve, por ejemplo, tenemos a la mamá de Moisés. Ahí está la cita, ahí usted lo puede buscar en casita. Su situación vulnerable, ella ocultó a un bebé por 3 meses. ¿Se imagina usted? Ocultar a un bebé de recién nacido. A ver, acá tenemos a un papá reciente. ¿Se puede ocultar un bebé por 3 meses? Cuando llora, ¿qué le hacen al bebé? Pues ella lo ocultó 3 meses. Una cosa, ¿a poco no es sorprendente eso? Es una cosa que dices, ¿cómo le hizo esa mujer? Esa mujer tenía fe, porque miren, ella lo ocultó para evitar que le quitaran la vida al bebé, porque en aquel tiempo estaban quitándole la vida a los bebés. Pues lo ocultó por 3 meses. Fe activa. ¿Cuál es su fe activa? Puso al bebé en el río en una canasta que ella le preparó y esperó a que se dirigiera. Sí, en el río llevó la canastita y fue a dar con la hija de Faraón, que fue quien la rescató y lo crió. Pues ahí la historia usted la busca, ¿no? Pero ahí está. ¿Cuál es el milagro que sucedió aquí? Dios lo usó para sacar a su pueblo de la esclavitud. Un acto de fe activa provocó algo que trascendió. ¿Sí se da cuenta? Y luego aquí tenemos, me voy con, porque para no mencionarlos todos, ¿no? La Reina Esther, que es el libro que estamos leyendo, bueno, están leyendo, me agrego, estamos leyendo en el grupo de mujeres. Su pueblo estaba en riesgo de ser exterminado, ¿sí? Ella sabía que si ella no hacía algo, su pueblo iba a desaparecer. Entonces, convocó a su pueblo ¿a qué? Ayunar. Convocó a su pueblo a ayunar, algo que tiene un efecto en lo sobrenatural. Y luego se dirigió al rey de manera estratégica. ¿Cuál es el milagro? El rey otorgó libertad a su pueblo, pero además juzgó a quien procuraba hacerle daño. ¿Sí? Y ahí está la historia también, ahí está el versículo. María, la madre de Jesús. Su situación vulnerable, pues ella estaba desposada, ya estaba comprometida, ya tenía fecha de boda, pero se le aparece el ángel, ¿no? Y le dice, ¡ay! Vas a concebir por obra del Espíritu Santo. Arriesgó su matrimonio. Las críticas que en aquel tiempo no eran como las de hoy, ¿no? Pero ella creyó. Ella activó su fe, creyó y obedeció. Y luego, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el milagro? Salvador de la humanidad. Por esa fe estamos usted y yo aquí. Hemos sido salvos porque hubo una mujer que creyó. Claro, la salvación la dio Jesús. Yo no le quito el mérito a Jesús. Pero detrás de eso hay una mujer que creyó. Qué importante es esto. Hacia allá voy, ¿no? Luego tenemos la mujer sirofenicia. Tenía una hija atormentada por un demonio. Esa es la situación vulnerable. La fe activa, clamó, pidió a Jesús que sanara a su hija. Yo puse algo ahí entre paréntesis porque esto es bien bello. Se humilló, se postró. O sea, iba Jesús por ahí y ella lo ve y dice, Jesús me puede ayudar. Y va y corre y yo no sé qué cosas, qué impedimentos había ahí. Y llega con Jesús y se postra, se humilla y le dice, tú puedes ayudar a mi hija. Mi hija está poseída por un demonio. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el milagro? Su hija recibió sanidad. Resulta, usted se da cuenta que la fe activa no es nomás, Dios, gracias, te pido esta mañana que tu presencia me acompañe y que tú me cuides. Va más allá. Una fe activa, una fe espiritual va más allá. Para quienes recién llegamos a la iglesia, para que apenas somos bebés en lo espiritual y es válido, es un proceso. Pero si usted ya tiene aquí 5 años caminando en el cristianismo, diciendo usted que lee la Biblia, que lee la palabra,
pues es importante que usted ponga a trabajar su fe. Porque estas mujeres, y hay muchas más, pero ya no me cupieron aquí, dije, con estas es suficiente. Estas mujeres pusieron su fe a trabajar, activaron su fe, pero eran cosas que nadie les podía ayudar humanamente hablando. No había alguien que les pudiera resolver ese problema. No había. Era la intervención divina. A eso se llama milagro. La intervención divina es un milagro. Entonces, a grandes rasgos, aquí tiene esta información. Pero fíjese, yo quiero comentar o compartir de dos mujeres en especial que están también en la Biblia. ¿Me ayudas? Tenemos aquí las citas de la viuda de Sarepta y de la mujer sunamita. Son dos historias diferentes, pero tienen una similitud. Ahorita vamos a ver la cita porque es importante. Hay cosas aquí bien relevantes que es importante que nosotros identifiquemos. Pero estas mujeres activaron su fe. Miren, ambas eran mujeres viudas. Una mujer viuda es vulnerable. En aquellos tiempos era muchísimo más. Una mujer viuda se encontraban en una situación obviamente vulnerable. Después, ambas decidieron creer. También obedecieron, fueron obedientes. Después de eso, ¿qué pasa? Experimentaron la omnipotencia de Dios. O sea, todo el poder de Dios actuando a favor de ellas. Y luego recibieron el milagro. Y finalmente, su historia de fe quedó escrita en la Biblia. Porque creyeron. Sucede algo. Los dos primeros puntos, ambas eran mujeres viudas, se encontraban en una situación. Ok, esta era la condición de ellas. Pero después, ¿qué sucede? Lo que activa que se mueva provoca que el poder de Dios se active es creer, obedecer. Creer y obedecer. Y lo vamos a ver. Si vemos la cita en Primera de Reyes 17 del 8 al 24, por favor, me ayudan a leer. Yo sé que es bastante información, pero mire, son bases que si usted las entiende, si usted las capta, usted va a poder tener herramientas para cuando usted se encuentre en una situación tan vulnerable. Ok, dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, esto es a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Que vemos aquí en este pasaje. Había una mujer vulnerable, una mujer viuda, una mujer que solamente tenía para el sustento en su alacena para comer en ese momento, y ya no iba a haber más. Ella lo dice:
era para comer y dejarnos morir. Porque había hambre en la tierra porque no llovía. Había un tiempo de sequía. Entonces, pero lo que Dios habla y obra a través de Elías es algo sobrenatural. Y Dios le indicó a él eso que le dijo a ella. Entonces cuando él le dice, hazla, pero dame a mí primero. Pareciera como que egoísta, ¿verdad? Pero sabe, a veces Dios nos indica cosas que no tienen sentido. Nos muestra cosas que no tienen sentido. Y como nosotros no lo entendemos en la lógica, creemos que eso no es. Y queremos actuar conforme a mi lógica, mi razonamiento me indica. Porque hay que recordar que ya no somos como niños. Pero para poder entender los principios del cielo, del Señor, tenemos que pensar como niños. Entonces esta mujer fue obediente. Obedeció lo que le dijo Elías. Y fue y ella hizo como Elías le dijo. ¿Y cuál fue entonces lo que ella recibió? La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Estamos viendo, ¿no? Ese Dios poderoso del cual cantábamos, que tú eres grande, mucho más grande, se ha hecho presente desde el principio de la creación. Y nos indica con esto que leemos que Dios no desampara a quienes le creen, no desampara a quienes confían en Él, no desampara a quienes obedecen lo que Dios indica. Y hay otra cita que es con otra mujer también, si la podemos ver por favor, es con otra mujer también viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, Eliseo es otro personaje, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tus hijos y tú vivirán. Se ve aquí cómo Dios estaba obrando en milagro. Me conmuevo, yo no había pensado en eso, pero ahorita que yo leía esto, en el versículo 4 donde dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando uno esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. ¿Sabe qué? ¿Qué poder esto? De cómo tu fe alcanza a tus hijos cuando tú decides creerle. Trasciende a tus generaciones tu fe. Lo vimos en el cuadro anterior. Y créame, yo no había visto este versículo así. Tu fe, mujer, hombre, pero estamos en el mes de la mujer. Tu fe va a impactar de manera poderosa tus generaciones. No te canses de creerle a Dios. No te canses de obedecerle a Dios. Tal vez hay momentos donde tú te sientes tan impotente, tan vulnerable, pero Dios
mantiene su poder activo para la fe activa. No te canses de ello. Dios va a responder. Él tiene la respuesta. Él tiene el milagro, pero tu fe necesita ser activa. Continuamos. Y yo les decía, yo les compartía de una situación tan vulnerable en la que estuvimos 10 días. Mi hijo se empezó a sentir mal, mi hijo mayor. Al principio creíamos que era una infección en la garganta y estuvo tomando antibiótico y cesó ese malestar de la garganta, pero seguía con un malestar diferente, no alcanzaba respiración, no podía dormir porque pues no podía respirar y tosía y traía calentura. Entonces no sabíamos qué pasaba. Y hubo un momento donde ambos nos sentimos tan vulnerables. Fuimos al doctor, pasaron muchas cosas en estos 10 días, pero yo estoy confiando en que fue un poder activo de parte del Señor y en cual el Señor se movió de una manera tan especial. Y hubo momentos, yo les quiero compartir esto porque esto tiene que ver, todo esto que está aquí tiene que ver con lo que Dios hizo. Y es bueno compartirlo porque a lo mejor usted se encuentra, no sé si en algún momento se encuentra en alguna situación así, pero es parte de un testimonio y yo se lo quiero compartir. Fuimos al doctor. Y para empezar, pues sucedieron muchas cosas. Le dijeron que ya su seguro no estaba vigente. Lo llevamos al sector público. Y Dios obró de una manera, lo pudimos afiliar, le brindan el servicio. Y cuando ven una placa que nosotros llevábamos, que anticipadamente habíamos mandado a hacer, 4 opiniones de distintos médicos decían que parecía una enfermedad contagiosa. Rápidamente lo pasan, lo aíslan. Era una situación con el pulmón. Entonces cuando dicen es algo contagioso, pero tenemos que hacerle estudios porque no sabemos realmente qué es, pero pudiera ser esto, y para asegurarnos y para protegernos va a estar aislado. Lo aíslan. Cada que me permitían pasar con él, tenía que pasar yo como tipo el COVID, ¿no? Con bata, una bata especial, con cubrebocas, con guantes. Y yo lo veía tan vulnerable y yo me sentía también así. Y fueron días muy difíciles, muy difíciles. Pero yo lo ponía en las manos del Señor y decía, Señor, tú sabes. Los doctores no le encuentran, le hicieron muchos estudios, no le encontraban. No como tal un diagnóstico, puede ser esto, puede ser lo otro. Pasa un día y no hay avances, pasa otro día y no hay avances, y pasan los días. Y uno se siente realmente vulnerable porque dice, ¿qué va a pasar? Un día que yo iba de regreso a mi casa, yo iba en mi carro, iba sola, y yo le iba dando gracias a Dios por lo que iba a hacer. Yo no sé qué iba a hacer, pero yo le iba dando gracias. Le decía, Señor, gracias por lo que tú vas a hacer. Yo sentí de parte de Dios una respuesta que me conmovió tanto, y yo escuché que Él me dijo, tus oraciones han sido escuchadas. Tus oraciones han sido escuchadas. Y entonces el Espíritu de Dios me empezó a hablar. Resulta que a principios de año, de una manera muy acelerada, el Espíritu Santo me movió a ayunar por mis hijos. Ponte a ayunar por tus hijos. Y entonces dije, yo ayuno por mis hijos. Y empecé yo a orar y a ayunar. Entonces, pues uno de ellos
Bueno, a mis dos hijos desde pequeños, aquí los traje, aquí en la iglesia, nacen, los continúo trayendo aquí, pero uno de ellos decide agarrar su propio camino. Y entonces yo siempre orando por él y hablándole a él de Dios, de su amor, de su perdón. Pero cuando el hombre endurece su corazón, solamente Dios lo puede cambiar y transformar. Entonces, cuando yo empecé a ayunar por mis hijos, 22 días consecutivos, a principios de año, de una manera acelerada, porque yo sentí de parte de Dios que así me lo indicó. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué tengo que orar por él? ¿Cómo tengo que orar? Indícame, dime, márcame. Y Dios me fue mostrando. Cada día que tú ayunes, cada día que tú ores por él, le vas a preparar un lonche. Y en ese lonche le vas a dejar mi palabra. Y entonces yo todos los días le preparaba un lonche y le escribía un versículo, así como este, y se lo dejaba ahí en un lado, en el buró, a un lado de su cama. Yo me iba a trabajar, él se quedaba ahí. Cuando yo regresaba, ya él entraba en la tarde a trabajar, yo llegaba al trabajo, ya no lo miraba, pero en la noche que él llegaba, me decía, muchas gracias por mi lonche y muchas gracias por esas palabras. Y así fue por 22 días. Entonces, además de eso, yo le pedí a Dios, ¿qué más hago? Y viendo un programa, no le voy a dar publicidad a esto, simplemente es información. Dios me movió a comprar un libro también que escuché. Si usted quiere saber el nombre del libro, luego me pregunta por él. No le voy a dar publicidad aquí, pero muy buen libro que habla acerca de la oración para impactar de manera poderosa por aquello que estamos orando. Entonces yo compré el libro. ¿Qué más hago, Señor? Y luego me encontré con un salmo, Salmo 121 del 1 al 8. Y entonces yo oraba ese salmo. Pero sabe, cuando uno se encuentra vulnerable, no puedes hacer las cosas de manera cotidiana. Y yo leía el salmo, yo alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y lo leía. Hoy cantamos esa alabanza aquí, maravillosa. Pero llegó un momento en mi vida donde yo solamente me postré y yo clamaba este salmo, postrada, humillada. Yo le decía a Dios, no sé qué va a pasar con mi hijo, pero tú dices, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquel que hizo los cielos y la tierra tiene una respuesta a mi oración hoy, a mi necesidad, porque eres todopoderoso. Y yo lo clamaba y lo declaraba y lo creía. Y así estuvo de una manera continua y yo clamaba eso. Esta es la promesa para mi hijo para este año y yo no la recordaba. Si usted no sabe, aquí cada primer domingo de cada año, cuando inicia el año, se entregan promesas. Y entonces yo tomé esta para mi hijo. Y le voy a decir qué promesa es. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Y entonces yo sé que este Dios está con él. Y me dio paz. Una buena amiga, que aquí está, tú sabes quién eres, me envió un mensajito por ahí un día en la tarde noche
con ese versículo. ¿Son coincidencias? No. El Dios poderoso no trabaja con coincidencias. Él tiene control de todo. Él tiene control de todo. Entonces, mi hijo siguió internado, pero como él estaba aislado, porque no le encontraban qué tenía, pero algo tenía, y a lo mejor podía contagiar a todo el mundo ahí, pues lo pasan a piso. Ahí estaba en el área de urgencias, lo pasan a piso y le continúan haciéndole estudios y estudios, y todo negativo, negativo, negativo. Un día yo orando en casa, pues ya no sabía ni qué orar ni cómo orar, pero yo, Señor, ahí está en tus manos, te lo entrego, yo me quedo con paz, paz que solamente tú das y tú sabes qué hacer en la vida de él. Y entonces un día yo en casa, en los asuntos ya cotidianos, de repente estaba yo lavando trastes y una palabra, ¡fum!, brujería. Oh. Y empiezo a orar yo en contra de toda mentira del enemigo, de toda contaminación, de todo lo que hayan hecho contra él. Y yo empiezo a orar por eso, reprendiendo eso que viene de parte del chamuco, pero que nunca va a ser más poderoso que Dios. Y reprendo y reprendo. Al siguiente día yo estoy orando y otra palabra, Ouija. Santo Cristo. Pero yo sigo creyendo, no hay fortaleza más poderosa que la de mi Dios. Y yo sigo orando. Entonces pasan los días y pues dicen los doctores, no le encontramos nada, salió negativo en todo, lléveselo. Pero ese tiempo, esos días, Dios trabajó en el corazón de mi hijo. Y llegó un momento donde él me dijo, mamá, perdóname. Y le dijo a papá, papá, perdóname. Dios, perdóname. Y luego él me decía, tú no sabes cuánto he hablado con Dios y yo ya le dije que le entregué mi vida. Tu fe, mujer, tiene un efecto en tus generaciones. No te canses. No te canses. El Dios que hizo los cielos y la tierra te sostiene. Solamente tienes que creer. No pierdas la esperanza. Y yo hablo como mamá, pero aquí hay muchas situaciones diferentes. A lo mejor su situación puede ser tal vez igual a esta, similar, pero tal vez su situación es otra. Cualquiera que sea la situación, Dios tiene el poder para cambiar, para transformar, para poder creer en un Dios sobrenatural más poderoso que lo que te está pasando. En ese Dios es importante creer y en ese Dios debemos de depositar nuestra fe espiritual. ¿Tiene sentido, verdad? ¿Tiene sentido? Ok. ¿Qué más les digo? Ok, ¿me ayudas, por favor? Mira, trascender tu momento vulnerable a fe espiritual activa va a producir el milagro. Dejemos de ver, de creer, de pensar que mi momento vulnerable me va a marcar en algo negativo. Si nosotros vemos con ojos de fe, ahora vamos a creer que mi momento vulnerable va a producir un milagro. ¿Ocupas un milagro en tu vida hoy? ¿Alguien ocupa un milagro? ¿Te encuentras en un momento vulnerable? Tú ocupas un milagro. Si necesitas que tu fe florezca, tú necesitas un milagro.
¿Lo estás esperando? ¿Esperas ese milagro? Mira lo que dice. ¿Me ayudas? Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Te encuentras en angustia? Tienes a quien clamar. Alguien te va a escuchar. Y ese es el Dios que no pierde ninguna batalla. El Dios que te escucha no ha perdido ninguna batalla. Él te va a dar la victoria. Él tiene las estrategias, Él tiene la manera, la multiforme gracia de Dios se va a permitir ir más allá. Y vas a trascender. Tu situación no se va a quedar en vulnerabilidad. Tu situación se va a transformar en victoria. La palabra del Señor dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Y es importante que usted y yo estemos atentos a que cuando Dios manda, Dios dice, humíllate, clama, póstrate, pídeme, obedece, créeme, créeme. Cree en mí, cree en mi poder, porque yo soy el único que puedo hacer de lo imposible lo posible. Soy el único que puedo transformar tu presente en un futuro en victoria. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Qué bueno es papá, que nos da confianza, que nos da paz. Que aún en medio de la situación, de la circunstancia tan compleja, podemos tener libertad en Él. Si tú necesitas un milagro, yo te invito a que tú te pongas de pie hoy. Vamos pidiéndole a Dios que nos ayude. Vamos pidiéndole a Dios que Él intervenga. Y sabes que también no tengas miedo. Vamos pidiéndole a Dios que nos muestre qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y mantente obediente, mantente atento a lo que Dios te muestre. No tengas miedo, Él va delante de ti. Déjame orar, yo quiero orar por las personas, bueno, por todos, pero yo quiero de manera muy especial orar por las personas que están aquí por primera vez o que nunca han hecho una decisión por Jesús en su vida. Y que a lo mejor este mensaje dices, híjole, pues a lo mejor se escucha bien, pero yo no lo puedo hacer. Cuando tú conoces a Jesús como tu Salvador, como el Dios de tu vida, se activa algo sobrenatural en tu vida porque proviene de Él. Y eso es el poder que Él te otorga. Y el Espíritu Santo que viene y mora en tu vida y te empieza a capacitar, te empieza a enseñar. Si tú eres esa persona que hoy sí pensaste, yo necesito entregarle mi vida a Dios, necesito que Él me ayude, yo quiero hacer esta oración por ti. Yo creo que todos podemos apoyar, ¿verdad? Vamos pidiéndole perdón al Señor y poner en oración y pedirle perdón. Señor Jesús, esta mañana te doy gracias por tu amor y tu perdón a mi vida. Te reconozco como mi Dios y mi Salvador y como el único que me puede ayudar a darle solución y ayudarme con mis problemas. Yo te los entrego hoy. Dirígeme, Espíritu Santo. Sé que solamente tú lo puedes hacer y te entrego mi vida. Te doy gracias por tu amor y por salvarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.